Ahí está, aprovechando lo fría que está esta noche de día lunes. Hemos vuelto día 6 de julio, tras una pequeña para por temas de feriado, por temas de arreglo y de parrilla programática en el canal, donde decíamos que la política beligerante, peligrosa, que nos quería quitar el día viernes, no lo consiguió todavía hasta agosto. Así que hemos vuelto nuevamente en esta locura que hacemos los días lunes y viernes a contar las 22 horas, donde también le pedimos excusas por la hora del inicio. Pero ya estamos aquí, más vale tarde que nunca, o como está la palabra de moda hoy día, ¿no? La palabra es deuda, ¿no? Lo prometido es deuda, eso no se van a llenar mucha gente hoy en día. Nosotros estamos en este 40 días, 40 noches, retornando los días lunes, fría noche en todo el sur del país, donde efectivamente esta fría noche también nos hace ver otros temas, recordar otros temas. Hace frío, hay que calefaccionarse, hay que hacer fuego, hay que ver el tema de la estufa, el calefactor, de cómo vamos con energía, pero también eso contribuye a otro tema también, que es el cuidado del medio ambiente. Recuerden, por muy pandemia que haya, por mucho toque de queda, cuarentena y lo demás, también se mantienen los estudios de calidad del aire y puede haber preemergencia o emergencias ambientales. Hay que estar atento a eso. Son dos temas que siempre han acaparado mucho la atención noticiosa durante lo que es el año, excepto en esta ocasión, porque están en un segundo plano que lo está liderando el tema de la pandemia. Pero por eso, para saber qué es lo que hay que hablar sobre este tema y mucho más, porque saben, esta conversación no es pautada, vamos a estar hoy día junto a Pedro Brand, director de Radio Regional y invitado constante, fijo, panelista de 40 días, 40 noches, esta cuarentena al estilo primitivo, con nuestros amigos. Los aprovechamos de presentar y agradecerles que estén con nosotros los seremis justamente de energía y el Ceremi del Medio Ambiente de la región de Los Ríos, Felipe Porflit y Daniel del Campo, a quienes, por supuesto, les agradecemos que estén en esta fría noche con nosotros. ¿Cómo están, Pedro, nuestro panelista, y nuestros invitados? Gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenido Daniel y Felipe a esta conversación de 40 días, 40 noches, este encierro, autoencierro, necesario y conveniente y prudente por lo demás, y que hoy día queremos compartirlo con ustedes para saber en qué están, cuál es la pauta de las seremías, tanto de energía como de medio ambiente, toda vez que son las seremías que más actividades tienen justamente en esta época del año, dado los rubros o el ámbito que los convoca. Por lo tanto, esa más que nada es una conversación distendida, poder saberlo en lo que están, cuáles son los proyectos. Hoy día entiendo que hubo preemergencia en Valdivia por contaminación ambiental, cosa poco usual este invierno porque ha sido muy lluvioso, pero hoy día justo el segundo día que no llueve ya tenemos preemergencia. Eso habla muy mal, ¿cierto?, de la energía que estamos usando para la calefacción. Por eso entendemos que esto es parte de nuestra conversación. Y también yo me imagino que ya se les pasó el enojo por la no invitación de FEDA, porque si hubiesen ido al cumpleaños se habrían metido en tremendo lío. Partimos con Felipe. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pedro. Tú siempre le pones la guinda a la torta tú, Pedro. Oye, gracias, Pedro, Freddy, por la invitación. Feliz de poder siempre tener estos espacios para hacer difusión justamente de lo que estamos haciendo, y abierto también a responder todas las consultas, dudas que pueda tener la comunidad respecto al área energética, que como tú muy bien decías, se cruzan muchos aspectos con medio ambiente. Trabajamos muy mancomunados con mi colega. Es muy fácil trabajar con él y eso nos facilita muchísimo poder llegar a la ciudadanía, llegar con los proyectos y los programas que se necesitan, sobre todo en estos tiempos de invierno, ¿cierto?, y de pandemia. Claramente lo dice Felipe, son dos seremías que trabajan muy en conjunto, más en trabajo bastante mancomunado. Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches Pedro, buenas noches Freddy, al igual que Felipe, muchísimas gracias por esta invitación de poder tener un espacio más distendido y poder compartir con los auditores de Primitivo
temáticas que son muy relevantes en el contexto de esta pandemia. Y solo para agregar la guinda a la torta puesta por Pedro, todavía no se sabe quién sacó la foto. Así que no digas más que eso. Solo te digo que eso aún no se sabe. Sí, todavía no. No, si la foto se debe saber quién se sacó, fue quien la subió, claramente. Pero eso ya pasó, fue un asado, los niños estaban celebrando, me parece bien. Lo que parecería absurdo, por decirlo menos, y a lo mejor no tanto, es que yo les preguntara a ustedes cómo están con el jefe, porque eso ya sería complicarlo mucho. ¿Qué opinión tiene la situación que se vive en la región? No, mejor entremos de lleno, mejor en lo que nos convoca. Felipe, Empezamos con los porque, cagüines ya. no, Metiendo la maldad, Pedro. No me cabe la menor duda que deben estarnos mirando, ¿ah? Nos están viendo Pero metiendo y la nos van a maldad y la grabar hoy día. cizaña. Oye, no, sí es verdad. Hoy día yo creo que nos van a grabar todo lo que estemos diciendo hoy día aquí. A propósito, este programa va en vivo, ¿ah? Estamos en vivo, son las 22 horas 43 minutos. Se transmite en vivo por Canal 53 de Primitivos, además por YouTube, Primitivos Valdivia, y en directo por Radio Regional 98.9 FM, radioregional.cl, que fue lo que se le olvidó decir a Freddy. ¿No es, Freddy? Sabía que me iba a pegar el raspacacho, pero se te olvidó también que también estamos en vivo por Facebook, Primitivos Valdivia, ¿eh? También. Facebook y YouTube, Primitivos Valdivia, en vivo. Y por supuesto con nuestra señal a través de Telefónica del Sur, desde Rancagua hasta Coyhaique. Y por supuesto la región de los Ríos y provincia de Osorno a través de cable Socoepa también. Así que, para que está toda la plataforma multimedial a disposición. Agradecer, como lo decíamos, a Felipe y Daniel, los Ceremis de Energía y Medio Ambiente respectivamente, por acompañarnos en esta chifladura que solemos hacer los días de la noche para conversar un poco y partir preguntándoles, parto ahí, no sé quién quiere partir. ¿Cómo va la...? Bueno, el trabajo tiene que continuar, pero ¿cómo va la vida en familia? ¿Cómo va el amor en tiempos de pandemia? Como autoridades que lamentablemente no pueden tener mucho relajo con el teletrabajo, para nada, me imagino. Bueno, nosotros hemos sido un gobierno que se ha caracterizado desde el día 1 por un trabajo en terreno, y es lo que el sello que ha inculcado nuestro intendente regional, César Asenjo, y el cual nos recuerda día a día, y sobre todo en estos tiempos de contingencia, ¿cierto? Por la pandemia que estamos viviendo, es donde más la ciudadanía nos necesita, y ahí hemos estado en terreno, hemos tenido muchísimo trabajo, pero es nuestro deber, con muchas contingencias, sobre todo en temas, como dice Pedro, ambientales y también relacionados a la energía, siendo la energía, ¿cierto?, un servicio básico, y que de una u otra forma afecta en distintas medidas tanto a la ciudadanía como también a las micro, pequeñas y medianas empresas, Freddy. Pero qué hombre más protocolar, correcto y políticamente correcto. ¿Ah? Yo te preguntaba un punto de vista del tiempo de familia y amor en tiempos de pandemia, sobre todo. También, por supuesto, el tema del bastante trabajo en terreno, que por supuesto se ve bastante a menudo. Bueno, como tú lo dices, yo a mí me nacen las palabras y la digo, sigo así, pero ya me conoce, y de a poco me van conociendo un poco más. La familia, uno tiene que, ¿cierto?, hacer un esfuerzo doble para poder cumplir con tus labores relacionadas, ¿cierto?, con tu responsabilidad, y al mismo tiempo cuidar y proteger a tu familia. No es fácil, pero con responsabilidad, ¿cierto?, con amor, con afecto, se pueden hacer las cosas, se pueden hacer ambas cosas. ¿Qué tal? Y la misma consulta para nuestro amigo Daniel del Campo, el Ceremi del Medio Ambiente en la región de Los Ríos. Bueno, claramente ha sido, no solo para nosotros las autoridades, sino para el país completo, un minuto difícil en el cual hemos tenido que ser bien resilientes a la realidad que nos aqueja, teniendo que estar más tiempo en nuestros hogares, teniendo menos actividades sociales. Y en ese contexto, al menos yo y las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente nunca hemos realizado teletrabajo. Siempre hemos, por solicitud de la ministra Schmidt, estado en nuestras oficinas cumpliendo siempre con cada una de las medidas entregadas por
el Ministerio de Salud y que nuestra colega Regina nos recuerda siempre. Y nada, como dice Felipe, también equilibrando el apoyo en la casa, porque claramente, al menos yo tengo 2 niñitas chiquititas y el trabajo en la casa también se hace más pesado, el tener que estar encerrado, el tener menos ayuda, se ha hecho complicado y eso debo tirar todo el mérito y todas las flores a mi señora, que es la que le ha tocado más duro en eso, porque yo he tenido que seguir yendo a la oficina, estando por supuesto encerrado en mi oficina y con todos los procedimientos que establece salud, pero la carga más emocional de la casa se la ha llevado ella. Ay, sí, y si no hace esa buena mención a la señora, ay, 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 ¿ah? Sí, era como un suicidio ya casi planificado, ¿no? Ahí hay que dar el vamos a que me responda, que si no, eso duele. Sí, sobre todo que hace poquitos días cumplí 11 años de matrimonio, así que vamos por más. Un aplauso por la paciencia que tiene ella, felicitaciones. No, felicitaciones, Daniel, entonces 11 años. Hoy día ya parece una eternidad para muchos, ¿ah? Así es, al menos yo voy por varios más. Sin arrepentimiento el hombre, ¿eh? Sí. Para nada, creo que es el mejor estado de la sociedad. Bueno, viendo el tema, entrando ya más Oye, en... salgamos de ahí, por favor. ¿Cómo? Salgamos de ahí, por favor. Sí, ya, no sé, lo noté medio complicado. Y Felipe está ahí calladito, no chista nada, así que... No, le cedo la palabra, amigo aquí, Pedro, aprovechando que el panteonero lo dejó salir un ratito a pasear. No, salgamos, por favor, de ese círculo. Nos vamos a ir metiendo como unos remolinos, que no es muy bueno, no es muy... a esta hora. Por eso yo paso al costado, te cedo la palabra, Pedro. Paso al costado. ¿En qué está en este momento la Seremía de Energía en los ríos? Los veo activos, desarrollando proyectos, entregando anuncios. Felipe, ¿en qué se centra hoy día el trabajo que están haciendo? Mira, Freddy, nosotros desde que comenzó la pandemia, en particular los efectos tanto sanitarios como económicos y sociales, hemos empezado a trabajar en una serie de programas que en principio, ¿cierto?, se logró un acuerdo entre el gobierno y la empresa de servicios básicos, no solamente en este caso de energía eléctrica, sino también de agua potable, de alcantarillado y de telecomunicaciones, un acuerdo con el gobierno para que no se le corte el suministro de estos servicios básicos. En particular, yo te hablo de las cuentas de la luz, a todas aquellas personas que producto de la pandemia, ¿cierto?, se han visto imposibilitados de poder pagar sus cuentas de la luz, y hoy día, ¿cierto?, teniendo una tremenda preocupación, un tremendo estrés de que llegar a fin de mes no poder pagar sus cuentas de la luz y que simplemente se las corten. Bueno, este acuerdo, que se le llamó Plan Solidario de Servicios Básicos, básicamente lo que le entrega al cliente, al dueño de casa, es la posibilidad de no pagar las cuentas de la luz durante este tiempo que dure el estado de excepción constitucional, y luego de terminado este periodo de pandemia, poder pagar esa deuda acumulada en este tiempo hasta en 12 cuotas sin intereses y sin multas. Hoy es un acuerdo plenamente vigente, Pedro. Hay más de 4.000 personas o clientes que se han acogido a este beneficio en la región de Los Ríos, más de 120 pymes también, y esto no era un acuerdo automático, había que solicitarlo, había que presentar los antecedentes a las empresas y están muy dispuestas a poder apoyar. Y es un plan, como te digo, plenamente vigente, que hemos seguido haciendo difusión para que justamente aquellas personas y pymes que hoy día están complicadas con sus costos de energía para poder pagarlo, puedan tener esa tranquilidad, acceder a este beneficio y poder pagar más adelante con las facilidades. Ese es uno de los programas que hemos estado fuertemente difundiendo. Y lo otro, ¿cierto?, para ir en ayuda de las pymes al hueso, tenemos un programa, un concurso que se llama Ponle Energía a tu Pyme. Son más de 1.000 millones disponibles para poder postular a la ejecución de proyectos de eficiencia energética y de energía renovable para el autoconsumo, y adicionalmente auditoría energética, Pedro, con cofinanciamiento de hasta 8 millones de pesos
y con un tope de un 50% de la inversión para poder desarrollar estos proyectos. Hoy día en la región hay 10 proyectos que están postulándose a este fondo. Lo importante es que, como somos una región de emprendedores, hemos tratado de hacer muchísima difusión, hemos tratado también con el Ceremi de Gobierno y con mi otro Ceremi también atingente a la reactivación económica, a los apoyos económicos, poder llegar a todas las micro, pequeñas y medianas empresas que sabemos lo están pasando mal hoy día, que puedan postular este fondo, porque es como se dice en buen chileno, hasta agotar stock. Todos los proyectos que postulen y sean admisibles van a poder adjudicarse estos fondos y poder ejecutar proyectos que hoy día le puedan bajar sus costos de energía. Y hay que recordar que los costos operacionales en promedio de una micro, pequeña, mediana empresa son alrededor de un 10% de sus costos operacionales. Vamos a ir a la segunda parte después con Felipe, porque quedan cosas pendientes que hay que consultar en forma directa. Pero la misma pregunta, Daniel, la Seremi de Medio Ambiente hoy día en la región de Los Ríos. Aparte de lo de la fiscalización de la ley y todo eso que están haciendo. Lo primero, dar un poquito de contexto, es que estamos atravesando una de las crisis más importantes de esta generación, ¿cierto? Y ahí nuestro gobierno ha puesto siempre en primer punto la salud de todos los chilenos, y eso claramente también está en nuestra región. Pero también desde el Ministerio del Medio Ambiente hemos establecido que esta crisis es una crisis que se produce también por la presión que estamos haciendo sobre nuestro entorno, y que estamos en un contexto de dos crisis de mucho mayor largo plazo, digamos, y que no debemos dejar a un costado en el contexto de esta pandemia, que es la crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Porque sabemos que esta enfermedad, el COVID-19, es una enfermedad zoonótica, o sea, se produce porque estamos haciendo mal uso de nuestro territorio, presionando a nuestra naturaleza. Entonces sabemos que debemos continuar con la protección del medio ambiente para que no nos vuelvan a ocurrir otras enfermedades zoonóticas como la H1N1 o el COVID-19 u otras, ¿cierto? Entonces hay que tener súper claro en que el medio ambiente sigue estando tan presente y su preservación en el contexto de la pandemia, teniendo como prioridad, por supuesto, la salud de las personas y, por supuesto, la mantención de sus empleos y los ingresos en sus viviendas. Y es por eso que el Ministerio del Medio Ambiente se ha enfocado, y aquí la Seremi también, en dos líneas de trabajo durante la pandemia, en colaboración, por supuesto, con quien tiene la prioridad en este trabajo, que es el Ministerio de Salud, ¿cierto? Lo primero es mantener las condiciones de calidad del aire lo mejor posible en el contexto de la pandemia. Sabemos que la contaminación atmosférica genera graves efectos sobre la salud de las personas, genera enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Incluso en el contexto del COVID, algunos científicos han establecido una relación directa entre calidad del aire y COVID. Eso aún no está demostrado, como muchos temas de esta pandemia, ¿cierto?, que necesitan un mayor análisis, pero al menos genera enfermedades respiratorias que ya conocemos, y eso satura nuestros centros de salud, y es algo que, por supuesto, que en el marco de esta pandemia tenemos que evitar, ¿cierto? Y es por eso que en el contexto de los planes de contaminación que tenemos vigentes, por ejemplo, en la ciudad de Valdivia, se han reforzado los recambios de calefactores, se han reforzado los trabajos de fiscalización de leña, de fiscalizaciones en general, y, por supuesto, todo el trabajo con la comunidad de educación y sensibilización para poder sumarlos a una problemática que, como ya sabemos, se produce principalmente en la combustión residencial de leña en los hogares de todos nosotros, ¿cierto?, con una serie de campañas de sensibilización y educación con los vecinos. Y por otra parte, la gestión de nuestros residuos, ¿cierto?, en el área más de nuestra vivienda, a través de un montón de iniciativas de una plataforma que se llama MMA en Casa, principalmente propiciando los temas de reciclaje, los temas de compostaje en las viviendas, para continuar las labores de reducción de nuestros residuos en este contexto de la pandemia, y también un trato correcto de los residuos que se han ido aumentando en el contexto de la pandemia. Recordemos que estamos utilizando muchas mascarillas, muchos guantes, muchos delantales que son plásticos en muchos de los casos. Nuestra recomendación, por supuesto, es a no reutilizar esos implementos, porque claramente pueden ser efectores del COVID, pero sí hacer un correcto uso de ellos y una correcta disposición, dependiendo, por supuesto, si hay casos de COVID o no,
propiciando también el uso de plásticos que pueden ser biodegradables en el contexto de la pandemia, y también el uso correcto de los desinfectantes y las limpiezas que se hacen a los lugares de alto tránsito, ¿cierto? Recordemos que podemos estar utilizando algunos químicos para prevenir el contagio del COVID, pero eso puede tener graves efectos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, utilizar dosis muy altas de amonio cuaternario o de cloro, y ahí nosotros tenemos sacado una guía que permite guiar a las personas tanto en qué lugares limpiar de mayor eficiencia, no simplemente las calles, que no tiene, la ciencia ha establecido que no tiene ningún efecto, y mayormente tiene un efecto sobre el medio ambiente esas dosis de cloro o de amonio cuaternario que se utilizan, pero sí utilizar limpieza y desinfección en dosis pertinentes, en ascensores, donde están los timbres, en los paraderos, en las escaleras, todos esos lugares de alto tránsito. Entonces hemos focalizado, insisto, en calidad del aire, protegiendo la salud de las personas, y en temáticas de la gestión de nuestros residuos en el contexto de la pandemia. En ese sentido, Seremi, usted pone un punto bastante, digamos, igual fuerte dentro de esto, porque con esta locura, con esta histeria colectiva que se fue creando, nos fuimos olvidando también del cuidado, respeto al medio ambiente, que ya se está logrando de buena manera en algunos segmentos de sociedad que están trabajando, en el tema del reciclaje, el tema justamente de usar menos plástico, de dejar menos plástico, pero eso ha ido quedando de a poco, de manera preocupante, bastante helado, ¿no? De cierto modo sí, porque efectivamente, como yo digo, estos plásticos que hemos utilizado en la pandemia para prevenir la dispersión de este virus han generado mayor cantidad de residuos plásticos, pero por otro lado han permitido el espacio a que empresas que generan, por ejemplo, plásticos biodegradables, que han ido apareciendo en el contexto, por ejemplo, de la eliminación de las bolsas plásticas en el comercio y de la aplicación del reglamento de envases y embalajes de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor. Hay iniciativas locales, por ejemplo, que han entregado todos sus productos de plástico priorizando aquellos implementos de salud. O sea, hemos logrado prevenir la propagación del virus, pero sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Efectivamente, algunas iniciativas, por ejemplo, el reciclaje, han tenido que cesar su trabajo porque existen cuarentenas donde están localizadas sus industrias y otros, pero hemos propiciado, por ejemplo, el aumento del trabajo de composteras y vermicultura en las viviendas donde están mayor tiempo las personas. Entonces, insisto, esto, como a todos nos ha sucedido, en lo personal o en lo laboral, tiene que ver con ser resiliente a lo que nos está sucediendo y irnos adaptando a ello, pero sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente, porque, insisto, es esa presión que hemos generado sobre nuestro entorno la que nos ha llevado a la crisis del COVID-19. Felipe habló del acuerdo entre el gobierno y la empresa de energía, pero entre medio ahí apareció una ley que iba por el mismo camino, pero que la verdad que no ha tenido el gobierno el eco esperado. Felipe, ¿por dónde se está rigiendo hoy día la relación del gobierno con las empresas energéticas, por el acuerdo o por la ley? Hoy día 100% del acuerdo. Como yo te comenté en un principio, un acuerdo que está plenamente vigente. Cada día son más los clientes residenciales y las pequeñas y medianas empresas que se van sumando a este beneficio. Esa ley que tú llamas hoy día es un proyecto de ley que todavía se está discutiendo en el Congreso. Algunos discuten si es constitucional o no. Lo cierto, lo importante es que es un acuerdo que está plenamente vigente y que tiene básicamente las mismas condiciones de este proyecto de ley que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Para nosotros lo relevante es que el beneficio llegara rápido a la gente, porque lo están pasando mal, porque adicionalmente, ¿cierto?, a las consecuencias sanitarias, de salud, hay consecuencias económicas y otras que son muy complejas, que de muy poco hablamos de ello, que el estrés, ¿cierto?, emocional que tiene mucha gente, porque tiene preocupación de no poder llegar a fin de mes, porque tiene preocupación que le corten el agua o la luz, y en ese contexto nosotros quisimos actuar rápido. El presidente se contactó con las empresas de servicio, como te dije anteriormente, no solamente eléctricas, sino también de alcantarillado, de agua potable y telecomunicaciones,
y ya hace más de 2 meses que estamos con estos beneficios. Por lo tanto, el proyecto de ley, como te digo, es un proyecto, no sabemos qué va a terminar, pero lo importante y lo relevante es que el beneficio está llegando a la gente en los tiempos que se necesitaban. Pero el acuerdo, insisto Felipe, porque el acuerdo no prohíbe el corte, y el caso concreto y específico, Telsur corta teléfono, corta internet, ¿cierto? Y Movistar corta los celulares a las empresas, a las MIPYME, a las pymes y a las personas. La ley prohíbe eso, el acuerdo no lo contempla. Lo que pasa, Pedro, es que el acuerdo no es un acuerdo el beneficio no es un beneficio automático, ¿ya? Nunca ha sido automático. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, las personas que, gracias a Dios, me incluyo, podemos pagar, ¿cierto?, nuestros servicios básicos, debemos hacerlo para el normal funcionamiento y operación de las empresas. Todas las empresas tienen costos que asumir para poder seguir operando y entregando un servicio de calidad, porque una empresa que no genera ingresos no puede prestar los servicios, ¿cierto?, que tú contratas porque tiene costos que asumir. Por lo tanto, el acuerdo original y vigente al día de hoy es que justamente todas aquellas personas que de verdad no pueden pagar porque se ven imposibilitados, porque consecuencias, ¿cierto?, como consecuencia del COVID-19, hay consecuencias económicas y en muchos casos personas con el registro social de hogar, con 40% más vulnerables, mayores de 60 años, personas que han perdido el empleo, pymes que han tenido que cerrar. Todos esos casos en particular, si son demostrables y efectivamente no pueden pagar sus servicios básicos, las empresas se comprometieron justamente a dar facilidad de pago y lo más importante, a no cortar el suministro. Bueno, el caso concreto de Movistar y Telsur no están llegando a ningún acuerdo con las pymes y las MIPYME, ni el comercio establecido que tienen locales cerrados. Les cortaron el internet, les cortaron los teléfonos y la deuda está creciendo, porque no pueden poner fin a los contratos porque hay deuda. Pero eso en materia, me imagino, que en ese que se verá sentido más el adelante. llamado es no solamente en telecomunicaciones, sino en cualquier servicio básico, porque incluso en energía eléctrica el beneficio también estaba abierto para aquellos que tenían deudas vigentes hasta el día antes de comenzar el acuerdo, hasta 10 UF. Estamos hablando de una deuda de casi 300.000 pesos, Pedro. Ellos Sí. también se le eliminaba esa deuda, ¿cierto? Y primero, obviamente, se restituía el suministro eléctrico y podían seguir estando sin pagar, acumulando la deuda para después pagarla en 12 cuotas. Inicialmente siempre dijimos que no era automático, que había que contactar a las empresas. Sin embargo, en conversaciones con ellos, siempre les pedimos que no le cortaran el suministro a nadie, y yo puedo dar fe que por lo menos en el suministro eléctrico a nadie se le ha cortado el suministro, y el llamado siempre a poder hacer la denuncia en el caso de energía eléctrica en la SEC. Está la Superintendencia también de Telecomunicaciones, está la CIS también, para los temas de agua potable y alcantarillado. Lo importante es hacer uso de las instituciones porque funcionan y funcionan en los tiempos que la ley lo establece. Con respecto a la lectura de los medidores, Seremi, y los reclamos de la gente con respecto a la no toma de medición y estos promedios que se tomaron con respecto, ¿han disminuido los reclamos con respecto a aquello? Me refiero a la electricidad. O sea, quiero aclararle a la gente que esto nace justamente producto de la pandemia, porque en tiempos de crisis o emergencias como la que estamos viviendo ahora, la ley le permite a las empresas de servicios, por un lado, no tener que ir a medir, ¿cierto?, los consumos en terreno, si es que no están las condiciones sanitarias, y al mismo tiempo tampoco ir a entregar las boletas de la luz. Y aquí se dieron dos temas, porque la gente empezó a internalizar que efectivamente no le fueron a medir el consumo a su medidor, y que por lo tanto las empresas por ley podían, para calcular el consumo en ese momento, pueden promediar los últimos 6 meses. Pero al mismo tiempo, en muchos casos tampoco se envió la boleta. Por lo tanto, la gran mayoría de los casos, yo diría que más del 80% de los casos, efectivamente los primeros días de junio recibieron una boleta que incluía 2 periodos, incluso muchos de ellos hasta 3 periodos. Obviamente que uno entiende en las situaciones que estamos viviendo, lo complejo que ha sido para muchas familias, que pagar 2 o 3 meses es muy complicado. También solamente el 5% de los casos, estamos hablando de más de 4.000 reclamos. Efectivamente había un error en la lectura y en el cobro, pero el resto ha sido todo respondido, ha sido todo aclarado, y lo más importante, por un lado, no se le ha cortado el suministro eléctrico a nadie, y segundo, se están dando todas las facilidades de pago
como así se comprometió la empresa, como así lo hemos estado fiscalizando semana a semana junto a la SEC. Continuamos entonces en esta revisión, conversando a esta hora de la noche, 11 de la noche con 7 minutos, en este día lunes 6 de julio, con los seremis de Energía, Felipe Porflit, y de Medio Ambiente, Daniel del Campo, a quienes, por supuesto, nuevamente agradecemos por esta buena disposición para poder dialogar. Ahí lo decía mucho, un tema ese que también está causando muchos resquemores, sobre todo en pequeños comerciantes que están, muchos, por ejemplo, el tema del rubro de la entretención que tienen los boliches cerrados, digamos, donde también están haciendo un par de comentarios respecto a eso mismo, pero ya lo había respondido el Ceremi. Y respecto a eso mismo, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes al interior del gabinete regional de cómo salir para esta región? Me imagino, esta conversación la tienen, o sea, las reuniones de gabinete regional no se habrán cesado, se siguen, digamos, comunicando, informando. Me imagino que ustedes ya tendrán algún análisis de cómo va a salir para esta región tras estos tiempos de pandemia que convengamos que aún no sabemos cuándo va a pasar. Bueno, claramente nosotros en el gabinete seguimos trabajando, adaptándonos a las circunstancias. De hecho, con Felipe venimos saliendo del gabinete, que algunas veces lo hacemos presencial, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y distanciamiento. Por ejemplo, esta vez fue en el auditorio de la PDI. Y ahí, insisto, lo principal del trabajo del gabinete ha sido la protección de la salud de las personas y poder ayudar a todas las personas naturales, a las pequeñas empresas, a poder pasar de mejor manera durante este periodo, y por eso una serie de carteras que han permitido la entrega de beneficios a personas como el bono COVID o algunas otras instancias a través del Ministerio de Economía. Y ese es el trabajo en el cual nos focalizamos. Cada uno de sus carteras puede ir aportando a esa línea de trabajo, pero insisto, el foco está en la salud, y ahí también reforzar que esta es una de las regiones con menores tasas de contagio, digamos, después de Aysén, que tiene una aislación propia de su geografía, y eso claramente es primero mérito de la ciudadanía, por supuesto, de respetar las medidas, pero también de todo el trabajo que ha hecho nuestra colega Regina, la Seremi de Salud, y por supuesto el director del servicio también, y respaldado por una serie de instancias que todos nosotros vamos ayudando en ello, y por supuesto liderada por nuestro intendente César Asenjo. Bien, continuamos la conversación a esta hora de la noche. Sí, bien lo decía. Entonces, también tuvieron un gabinete regional presencial. Le preguntaba eso porque nos mandaba un saludo a nuestro amigo, estoy viendo, Álvaro, de la comuna de Los Lagos, que él también se muestra preocupado por esto, porque él tiene un pub, el de City Bar. Del City Bar de la ciudad de la comuna de Los Lagos, y que también él dice que efectivamente que el tema del pago de las cuentas se agradece eso, pero él pregunta, me imagino se lo plantea usted, no sé, se ha tocado el tema de alguna posibilidad de apertura de local, algunas fechas, digamos, no tan pronta, por supuesto. Nosotros en general eso es bueno, quizás Felipe puede corroborar, pero una decisión sanitaria finalmente. Exactamente. Nosotros estamos, obviamente, en las reuniones que tenemos de gabinete, nosotros, gran parte de esto, la posta aquí la toma la autoridad sanitaria. Esto es una pandemia, este es un virus que es totalmente nuevo para todo el mundo, no solamente para nosotros como país. Es totalmente dinámico lo que va pasando, depende mucho del comportamiento de la ciudadanía. Todos queremos, ¿cierto?, salir de este confinamiento, pero debemos ser responsables. Vemos como hay nuevos rebrotes, ¿cierto?, en países desarrollados, en países que esto lo vienen viviendo ya hace meses, mucho antes que nosotros, y por lo tanto debemos aprender de eso. Nosotros estamos trabajando paralelamente en muchas medidas pro pyme, para ayudar también a la clase media, a los más necesitados, y ese es nuestro trabajo hoy día, en eso nos estamos abocando y esperando obviamente las instrucciones de la autoridad sanitaria y de nuestro intendente regional para poder, ¿cierto?, empezar con este desconfinamiento que muchos quieren, pero que hay que tomar las cosas con calma porque la salud está primero.
Bien, sí, bueno, efectivamente aquí el tema pasa simplemente por temas de la autoridad sanitaria. Quien efectivamente ahora manda es la autoridad sanitaria. Todo corresponde a un tema de salud. Y en cuanto a eso mismo, bueno, me imagino envidiable el trabajo que está haciendo la Seremía de Salud, porque ahí sí que les tocó pega, ¿eh? Usted, al lado de la pega, porque usted siempre en invierno, energía, medio ambiente, ahí a full, siempre a full. Y ahora, ¿qué se siente estar desplazados a un segundo y tercer lugar, quizás, no? Salud se la está llevando, pero todita, y usted ahí. No, yo creo que simplemente hay que reconocer el tremendo trabajo que ha hecho nuestra colega Regina Barra y el director del Servicio de Salud, por supuesto con liderazgo de nuestro intendente, en un trabajo de 20 horas al día y dedicada totalmente a la ciudadanía, que insisto, eso complementado a el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía ha permitido que seamos una de las regiones con menores tasas de contagio. Yo creo que hay que reconocer ese trabajo, el trabajo de todos los equipos de salud, tanto de la CEREMI como de todo el servicio de salud de la región, esa primera línea que se le ha llamado, hay que reconocer ese trabajo, eso nos ha permitido que el resto estemos mucho, mucho mejor, pero es mérito principalmente de ellos. Hay que Sí, recordar que sin ir más lejos sí, y como reconocimiento también a nuestra colega Regina, ella ha recibido un tremendo respaldo y también reconocimiento del propio presidente, del ministro de Salud, del ministro del Interior también, y de la región a cabalidad, ¿cierto? Por los resultados que estamos teniendo. Han tratado de analizar también qué estamos haciendo también para poder, como dice Daniel, ser, después de Aysén, la mejor región en términos de tasa de contagio. Y eso nos tiene que, de alguna forma, eh, dar tranquilidad que se están haciendo las cosas bien, pero obviamente también es gran mérito de la ciudadanía que está haciendo caso, ¿cierto?, a todas las instrucciones que se están dando desde la autoridad sanitaria de la región. hay que recordar que la Seremi de Salud ingresó al cargo un poco antes que se declarara la pandemia, porque ahí hubo cambio de titulares de la Seremi de Salud. Ella casi llegó un Sí, poquito antes de que se produjese toda esta emergencia, pero no, no, No no, están la antes, Regina lleva por lo menos un año. exactamente. ¿sí? ¿Tanto? Sí, porque la María Angélica Hildebrand no alcanzó a estar un año en el cargo. El tiempo pasa, Pedro, muy rápido. Así parece. A propósito de eso mismo, ¿ustedes consideran que la gente en Valdivia es tan responsable en este actuar en el día a día o son las condiciones climáticas, geográficas, atmosféricas de la región de los ríos, el hecho de que haya estado Sorno y Temuco cerrados por tanto tiempo, lo que impidió, cierto, que esto se propagara a nuestra región? Porque si uno va al centro, por ejemplo, hoy día lunes o el viernes, el centro está lleno y uno no entiende cómo hay fila hasta para comprar botones. Entonces, el mercado ambulante en Picarte es realmente impresionante. Venden de todo, no solo mascarillas, desde cuchuflí hasta comida japonesa. Entonces, uno se pregunta, ¿es tan responsable la gente? Yo creo que no. Yo creo que no pasa por ahí. Bueno, el uso obligatorio de Mira, mascarilla, yo creo que hay de todo, ¿sí? pero los datos comprueban que la ciudadanía ha sido bastante responsable, digamos. Yo observo lo mismo que tú, Pedro. Yo me agarro la cabeza cuando tengo que ir caminando a la intendencia, por ejemplo, y la gente en las esquinas sin mascarilla, fumando y hablando y no respetando nada, digamos. Eso yo lo comparto contigo el comentario, pero finalmente los datos estadísticos entregan que la ciudadanía sí nos ha permitido tener esta tasa de contagio tan bajas. También hay un punto que debemos recordar, y ahí también mérito del trabajo tanto de la Seremi de Salud como del servicio, que en esta región la entrega de el PCR se demora entre 12 y 24 horas, en nuestra región se demora mucho más, lo que permite dar una trazabilidad y una fiscalización a aquellas personas que están contagiadas con COVID de mucho mejor manera que ocurre en otras regiones.
porque como tú bien dices, la gente es porfiada, y bueno, lo hemos visto en regiones del país, gente con COVID que ha tomado aviones, gente con COVID que se ha trasladado y que teniendo un PCR positivo. Entonces eso ha permitido, esa buena trazabilidad que se ha logrado dar, tanto por el laboratorio de el hospital como de la Universidad Austral, ha permitido darle trazabilidad a esos casos y fiscalizarlo, porque esas personas tienen cuarentena obligatoria. Entonces, es un equilibrio. Yo creo que hay de todo, Pedro, pero la estadística permite avalar que la ciudadanía de la región de los ríos se ha comportado relativamente bien. Y se suma lo que tú dices, que tuvimos que recordar cuarentenas obligatorias por periodos extensos, tanto en Osorno como Temuco. Eso claramente también nos protegió en algún minuto. Sí. Yo quiero complementar eso que nos lo dijo en una de las tantas reuniones nuestra Seremi, Regina, y también nuestro intendente. Aquí son un cúmulo de buenas acciones. No hay que desmerecer, obviamente, a la ciudadanía. Tampoco hay que generalizar, porque muchas veces por unos pocos generalizamos, ¿cierto?, que todas las personas se están comportando mal. Yo tengo la certeza que una de las grandes razones por la cual tenemos los números que tenemos hoy día tan buenos en términos generales es por la conciencia ciudadana, pero también porque hay un trabajo súper mancomunado, dirigido por el general jefe de zona, junto al intendente y la Seremi de Salud. Nosotros fuimos la primera, y me atrevería a decir, una de las únicas regiones que comenzaron en forma prácticamente inmediata a hacer controles preventivos en muchos puntos de la región. A eso obviamente hay que sumarle los cordones sanitarios en Osorno, en Padre Las Casas, y también el trabajo mancomunado que ha logrado la Seremi de Salud, donde ha llamado a distintos servicios públicos, a distintas seremías en una mesa de trabajo, también para solicitar el apoyo y poder trabajar mucho más alineado y poder conseguir los resultados que hoy día estamos teniendo. Pero no hay que ser triunfalista. Nosotros podemos decir que puede ser que estemos 1 o 2 semanas atrasados, ¿cierto?, en el tiempo respecto a Santiago, por lo tanto, se ve hoy día, ¿cierto?, una baja en Santiago, lo contrario en algunas regiones. Arica y Parinacota están al alza y todavía Los Lagos está al alza. Los Lagos es una región que está al lado de la nuestra, por lo tanto, no podemos, ¿cierto?, ser triunfalistas y tenemos que seguir por el mismo camino que hemos transitado hasta el día de hoy. No, en absoluto, en absoluto. O sea, el triunfalismo va a terminar matándonos. O sea, pensar que salimos de esta, no, ni siquiera cerca. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Volvamos a los temas sectoriales. Daniel, hoy día o ayer, ustedes anunciaron fiscalizaciones para la venta de la leña. Una situación que todos los años es el gran problema en los inviernos valdivianos. Ustedes fiscalizaron centros, ¿cierto?, de acopio, entiendo, pero ¿qué se consigue con eso y cuáles fueron los resultados o cuáles son los resultados que se están teniendo con esas fiscalizaciones? Bueno, recordemos que la ciudad de Valdivia tiene un plan de descontaminación atmosférico ya hace 3 años. Entre ellos, una de sus medidas estructurales es la formalización y el mejoramiento en la calidad de la leña, entendiendo que más del 90% de los problemas que tenemos de calidad del aire se produce por la combustión residencial de leña de mala calidad. En ese contexto, nosotros, junto al Ministerio de Energía, el Servicio de Impuestos Internos, CONAF, la Superintendencia del Medio Ambiente, Carabineros de Chile y el Servicio de Impuestos Internos, realizamos lo que se denomina el Programa Nacional de Fiscalización de Leña, ¿cierto? Y en ese contexto se realizan fiscalizaciones carreteras, fiscalizaciones a centros de acopio y de venta, en una problemática que nos aqueja bastante, digamos, y nos preocupa bastante, que la leña formal está bajo el 10% en la ciudad de Valdivia. Y eso no permite que exista un producto de buena calidad y, por lo tanto, esa leña de mala calidad es la que genera la gran cantidad de emisiones que se producen en más de 44.000 calefactores en nuestra ciudad. Por eso es que en el marco del COVID, instruidos por la ministra Schmidt, hemos focalizado y reforzado las labores de fiscalización a estos centros de venta y también los controles carreteros, en un trabajo que es bien complejo, porque, insisto, la informalidad es lo que
más existe en el mercado de la leña, y ahí también el llamado a la ciudadanía es que los mejores fiscalizadores son cada uno de los compradores de leña, ¿cierto? Al comprar su leña, exigir al menos su boleta, y si es que es leña que proviene de árboles nativos, el plan de manejo que debe tener esa leña, es muy importante integrar a la ciudadanía. Pero también es muy importante visualizar y ayudar a aquellos productores de leña y comercializadores de leña, y ahí el Ministerio de Energía tiene mucho que decir, Felipe puede entrar en algunos detalles, pero nosotros lo que hacemos es difundir a aquellos proveedores que tienen leña seca disponible. Porque cuando partimos con las problemáticas de calidad del aire, el tipo de comentario es que no hay leña seca disponible. Y efectivamente hubo algunos periodos, hace unos 4 o 5 años, que la leña seca escaseaba, digamos, en la ciudad. Pero a través de distintos programas que ha entregado el gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, a través de Cercotec, a través del Ministerio de Energía, se han podido generar mayor cantidad de metros cúbicos de leña, y nosotros tenemos lo que se llama el reporte mensual de leña seca, ¿cierto? Que está en nuestra página web, y ahí la ciudadanía puede entrar, puede ver dónde existe leña seca disponible, puede ver el formato, el valor que este tiene, y en general estamos entre unos 12 y 15 proveedores de leña seca entregando mensualmente. ¿Y por qué hacemos esto mensualmente? Porque un proveedor pudiera tener leña seca en enero, pero resulta que no la tiene disponible ahora. Entonces, para dar la tranquilidad a los vecinos, nosotros vamos y de manera aleatoria tomamos mediciones de leña seca, y eso es lo que entregamos a la ciudadanía. De esa forma, además, la ciudadanía, porque está un poco el mito quizás esto de que la leña seca es más cara. Efectivamente, si uno compra un metro de leña seca versus de leña húmeda, probablemente va a ser más barata, entre comillas, pero esa leña húmeda entrega menos energía, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, finalmente es más cara, y lo que nos importa a nosotros, esa leña seca, va a disminuir las emisiones y va a disminuir los graves efectos que eso genera sobre la salud de todos nosotros. Nos estamos haciendo un mal nosotros mismos. Y por eso es que la leña seca permite hasta una disminución del 50% de las emisiones. Y es muy complementario a los cambios tecnológicos que nosotros priorizamos. O sea, en primera instancia, hacer los esfuerzos por propiciar cambios de tecnología a sistemas de calefacción que pueden ser eléctricos, pueden ser a pellet, parafina, gas u otros, que van a permitir disminuir sustancialmente las emisiones, pero también sabemos que hay personas que por distintas razones quieren continuar o deben continuar con la leña, y para eso el contar con leña seca en sus viviendas es muy importante. Comprar la leña seca, o también lo que nosotros hemos hecho un llamado, que mucha gente así lo hace, es comprar su leña con anticipación, en primavera, secarla al aire libre, ponerla de cierta forma encastillada, digamos, que se ventile, y de esa forma poder secar su leña en su casa, guardarla de una manera que también siga ventilándose, y por supuesto en la utilización del calefactor, que permite una buena combustión, permite tanto disminuir emisiones hacia el aire, digamos, pero también disminuir todos los temas de contaminación intradomiciliaria. En ese sentido, un trabajo que también llevan ambos personeros, este tema del recambio de calefactores. ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha continuado ese tema? ¿Hay una mayor responsabilidad y preocupación de los propios usuarios? Porque lo último también que supimos fue para el tema de los adultos mayores, que definitivamente son las personas que están más acostumbradas al tema del uso de la leña, el que más digamos, viven en la cocina con el tema de leña, lo cual es digamos, lo que usted recién estaba mencionando, es uno de los principales problemas que tenemos. Bueno, lo que nosotros hemos ido realizando es grandes esfuerzos para poder aumentar las tasas de recambio de calefactores. El plan de contaminación atmosférica de Valdivia establece que en un plazo de 8 años debemos recambiar 26.000 calefactores, lo cual tenía en el gobierno anterior tasas muy bajas, de un promedio de los 300 y algo calefactores al año. Y con esas tasas claramente no íbamos a llegar ni cerca de la meta. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir aumentando las tasas de recambio de calefactores. El año pasado logramos triplicar esa tasa, llegamos a más de 900 calefactores recambiados el año 2019,
y este año aumentar en un 40% más, llegando a más de 1.000 calefactores durante el 2020. Y esto claramente tiene es una política pública muy bien implementada, al menos así nosotros la hemos podido medir a través de encuestas que hemos realizado nosotros mismos, pero también organismos externos, en la cual las personas han podido disminuir sus emisiones, aumentar en un valor muy pequeño el costo que esto tiene, porque son uno de los temas que se veía en un principio de que esto iba a ser mucho más caro de operar. Eso no es así, a través de la encuesta eso se ha podido ver, es un programa que tiene una muy buena implementación, y además nosotros hemos realizado mediciones de cómo los privados han ido realizando cambios de sus tecnologías, y a la conclusión que hemos podido llegar es que por cada calefactor que reemplaza el Ministerio del Medio Ambiente, un privado compra uno. O sea, por ejemplo, en la ciudad de Valdivia, que ya llevamos casi 3.000 recambios de calefactores, han cambiado sus calefactores más de 3.000 personas a través de sus recursos. O sea, es una política pública muy bien implementada, porque llegamos a aquellas personas que no pueden realizar el cambio tecnológico, que sí lo pueden operar, pero también resulta tan confortable y es muy buena la percepción que tienen los vecinos y vecinas, que aquellos que sí pueden realizar su recambio lo están haciendo con sus propios recursos. Lo cual, por supuesto, ya nos habla un poco de lo que decíamos también, de esa responsabilidad, de esa concientización que hay en los mismos beneficiarios, en la misma población. Una visión que comparte el CEREMI de Energía, tiene algo digamos, que agregar al mismo tema, donde también, como decíamos al principio, también es juega un rol bastante activo en este tema, ¿eh? Así es, Freddy. Nosotros, las políticas públicas que llevamos, ¿cierto?, en torno a esta problemática que es la contaminación por material particulado. Estamos hablando de que más de 2 millones de hogares en Chile consumen leña, y si hablamos que en promedio ni siquiera el 10% de esta leña es leña húmeda o de un mercado formal, la problemática es grande, y así lo hemos entendido nosotros. Hoy día tenemos un plan maestro de transición energética. Queremos entregarle a la ciudadanía otras opciones de calefacción, pero también cuando uno habla de otras opciones de calefacción, no puede pensar en entregarle una opción más cara a la ciudadanía, menos en los tiempos que estamos viviendo. Hoy día estamos trabajando un plan muy, muy ambicioso con las empresas eléctricas. Esto todavía está elaborándose, prontamente lo vamos a estar difundiendo, y queremos, ojalá, como objetivo, poder empezar a ejecutarlo este año, Pedro, que es un proyecto que estamos trabajando con las empresas eléctricas para que cada persona que quiera calefaccionarse con un calefactor eléctrico lo puede hacer con una tarifa diferenciada, un empalme diferenciado para calefaccionar, ¿cierto? Y de esta manera puedan tener otras alternativas de calefacción a los mismos costos, ¿cierto?, que hoy día tienen con calefacción a leña o a pellet, ¿cierto? Muy bien lo decía el CEREMI Daniel del Campo, ese mito de que la leña seca es más cara, gracias a Dios ya se está erradicando, y la gente sabe que finalmente al comprar leña húmeda, sobre todo en un mercado informal, está comprando agua, está comprando una cantidad que tampoco sabe si efectivamente es la que está pagando, y por lo tanto el resultado de eso es efectivamente que van a gastar más plata y que van a no solamente contaminar el exterior de la vivienda, sino también una contaminación intradomiciliaria, y eso va claramente unido a enfermedades respiratorias que todos queremos evitar, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo. Yo le quiero preguntar a Felipe con respecto a la electrificación en rural con esta electricidad fotovoltaica, con estos comités de electrificación rural. Ese proyecto y esos proyectos, esos comités están avanzando. ¿Cuál es el grado de cumplimiento con respecto a las peticiones que la gente tiene para ese tipo de electricidad, o energía más bien? Bueno, tocaste un área que para mí es crucial. Ese es uno de mis mayores objetivos que yo tengo en mis funciones. Gracias a Dios y con el trabajo que hemos realizado con la Seremía y en el gabinete regional y también con el municipio, pudimos sacar adelante proyectos tan importantes como el proyecto de electrificación rural en Quitaqui, Tambillo, comunidad que ha estado años esperando por energía eléctrica,
vamos a ejecutar este año un proyecto de más de 50 soluciones individuales para habitantes de Itaqui y Tambillo, ahí en el Santuario de la Naturaleza. También nos pudimos adjudicar 1.500 millones de pesos el año pasado para 4 localidades de Corral: Lumaco, Cancagual, Tres Chiflones y... Las Pozas. ¿Perdón? Las Pozas. No, Lumaco, Cancagual, Cadillal y Tres Chiflones. Son tres localidades. También es Corral ha estado muchísimos años esperando esto. Tenemos un proyecto andando en Cuico, Carimanca, en La Unión, en Cufeo Alto, en Payaco, y ahora también vamos a empezar a trabajar un proyecto en Chapuco, en la región, en la comuna de Los Lagos, y como no, ¿cierto?, la comunidad de Isla Guapi, que ellos fueron los primeros en poder desarrollar esta tecnología. Ellos le demostraron prácticamente a todo el país que esta tecnología sirve. Hoy día hay alrededor de 80 nuevas viviendas en Isla Guapi, y paralelamente, como se está trabajando la solución sanitaria con ellos, obviamente también esto trae consigo una nueva necesidad de paneles fotovoltaicos, y estamos nuevamente trabajando con ellos estas 80 nuevas soluciones. ¿Y qué pasa con el Comité de las Pozas? ¿Ellos se han reunido? ¿La Seremía fue donde ellos están esperando qué? Eso es la Comuna de Corral. En la Comuna de Corral, las Pozas. En la Comuna de Corral solamente, lo que pasa es que estos proyectos funcionan con la solicitud primeramente del municipio, y una vez que el municipio nos oficia, nosotros como Seremía, Pedro, nosotros iniciamos los trabajos en terreno. Vamos a confirmar cuántos son los números de beneficiarios, ¿cierto? Vamos a empezar a diseñar los proyectos. Trabajamos con las empresas eléctricas que tienen la concesión, y hasta el día de hoy nosotros como Seremía de Energía no hemos tenido ninguna solicitud de la localidad de Las Pozas. Pero si ya fue, la Seremía ya fue, inscribió a la gente, fue a la municipalidad, hubo reunión, y están a la espera. Entonces, no, de Las Pozas ¿estás seguro? Porque yo no tengo... Absolutamente seguro, 100% seguro. Yo te diría que probablemente estés equivocado, porque si hay una de las comunas que más voy justamente por estos tipos de proyectos es en Corral, y yo personalmente te puedo asegurar que no tengo ninguna solicitud, y mi gente no ha ido nunca a reunirse con nadie de Las Pozas. Eso te lo puedo asegurar. Seremi, yo estuve presente en la reunión. ¿Cuándo fue eso? Septiembre del año pasado. ¿En Las Pozas, en Corral? Sí, pues. Eso no puede ser, Pedro. Por lo menos con mi gente no estuviste. Sí, estuve con ellos, estuve con la gente de la municipalidad, estuve en el comité. La reunión se hizo en el... Pedro, te emplazo porque me estás dejando como mentiroso a que me digas con quién estuviste de mis funcionarios, y con qué personaje también del municipio, porque en Corral nosotros no hemos estado trabajando porque el municipio no nos ha solicitado nada en La Poza, Cadillal, Cancagual, Tres Chiflones y Lumaco. Y espero que no te esté equivocando, Pedro. Yo me imaginaba algo así, porque la semana pasada estuve conversando con el presidente de la Junta de Vecinos de Corral, perdón, de La Poza, ¿cierto? Él había estado en una reunión en el comité APR, y la presidenta informó que estaban trabajando, que estaban a la espera y que ya venía pronto. Pero estamos hablando de la APR, estamos hablando de proyecto de electrificación rural. Electrificación rural. ¿Y por qué me estás hablando de APR? Yo hablé de electrificación rural. Si no tienen energía eléctrica. Si no tienen energía eléctrica, mal podrían tener una APR, Pedro. Yo estoy hablando de energía eléctrica, fotovoltaica, dije. Sí. De paneles, de soles. Te dejo el encargo. De verdad, ¿ya? Por lo menos mi gente no ha estado ahí, te lo puedo asegurar. Pero si tú tienes una información distinta, yo te invito a que me la envíes. Sí, de todas maneras. A juntarnos en terreno si es necesario. Yo no tengo ningún problema. De todas maneras, si yo estuve ahí. Perfecto. Por lo tanto, es fácil conseguir los datos. Lo voy a estar esperando, Pedro. Sí, de todas maneras. Así se salen las cosas. Porque a lo mejor la gente está esperando, le han dicho una cosa y lo que no es efectivo. Pero que la gente de Seremía estuvo, y la gente de la municipalidad estuvo, y que las inscripciones se hicieron y todo el tema, y había unas cuotas al comienzo a pagar del comité, todo eso se hizo. La verdad que me sorprende que tú me hables de la comuna de Corral, del sector de la comuna de Corral y de la Seremía de Energía.
las pozas. Pero bueno, interesante. Es bueno. No, tremendamente, me deja con una tremenda Mañana a la inquietud, oficina a preguntar, ¿quién fue a las pozas? Claro. Sí. Bueno, Felipe, pero aparte de eso en concreto, ¿cierto? ¿Qué Me dejaste como que no estamos trabajando en ningún proyecto de electrificación rural. Importante decirte no se me quedó que claro. hemos levantado más de 8 proyectos en la región que han estado por más de 20 años durmiendo, Pedro. Felipe, a raíz justamente de lo que acaba de informar, fue que yo pregunté, porque vi que estaban trabajando, o sea, informa que se han conseguido logros aquí y allá, ¿cierto? Por eso pregunté por ese proyecto, ¿sí? Porque pensé que venía en la lista de todo lo que ya se ha ejecutado. No he dicho que no se haya ejecutado nada, al contrario. Muy por el contrario, reconozco el trabajo que están haciendo y me imagino a la gente feliz porque no hay nada mejor vivir en el campo y tener energía eléctrica. Perfecto. O sea, ese es algo que está claro. Mi pregunta es, la electrificación rural, más allá de la fotovoltaica, donde las compañías eléctricas llegan, ¿quién la supervisa en cuanto al cumplimiento del servicio? ¿Es la Seremía de Energía o el SEC? Quiero tratar de entender un poco lo que tú me estás planteando. Por mi parte, te puedo asegurar que no estuvo nadie de la Seremía. ¿Y por qué me puede hacer un poco de sentido? Porque hay muchos proyectos de electrificación rural que no llegan a las Seremía, que pasan directamente del municipio hacia el gobierno regional. ¿Por qué? Porque cuando hay factibilidad de extensión de red, ¿ya? Siempre la prioridad para la localidad va a ser la extensión de red. Donde hay una concesión eléctrica, van a preferir siempre la extensión de red. Cuando por temas presupuestarios, ¿cierto? O por temas de... cuando una solución cuesta más de 553 UF por familia, pasan, ¿cierto?, a la opción B, en donde a nosotros nos piden analizar sistemas de autogeneración. Y nosotros podemos hacer evaluaciones, ¿cierto?, o estudio técnico económico de proyecto eólico, de mini hidro o de energía solar, y esta última es la que ha primado en nuestra región. Ahí es donde nosotros empezamos, ¿cierto?, a realizar nuestro trabajo. Pero hay muchísimos proyectos de electrificación rural que pasan directamente desde el municipio al gobierno regional. Y nosotros simplemente oficiamos a la Superintendencia de Electricidad cuando la empresa eléctrica que tiene que cumplir un contrato, ¿cierto?, conecta a estos beneficiarios. Probablemente tú me estás hablando de una localidad que no está trabajando con paneles fotovoltaicos. Lo voy a tomar, lo voy a revisar mañana a primera hora y te voy a llamar, Pedro, para que tú mismo le puedas dar la información y dejar tranquila a toda la gente en la región. Me interesa por sobremanera, de verdad, me interesa. Mi pregunta era distinta, Felipe, para no personalizar el diálogo, pero cuando, por ejemplo, Saesa no cumple con la Cutipay Alto, en la costa valdiviana, en los altos, los molinos, los altos de niebla, donde la energía cada vez que llueve se corta y están hasta un día sin energía. Mi pregunta es, ¿quién ve eso? ¿La SEC o ustedes? La SEC es el ente fiscalizador del Ministerio de Energía. Las empresas tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad de suministro y entre esos también está el factor SAIDI, que mide las horas de interrupción del suministro, y también hay otro factor que mide no solamente las horas, sino también el número de veces que se corta el suministro. Y efectivamente, desde el año pasado, en que nosotros modificamos la normativa técnica para poder darle mucho más robustez, que la empresa Saesa en particular ha estado trabajando en distintas plantas de generación diésel de respaldo. Hay una en Los Pellines, hay una en Niebla, hay una en Isla del Rey, se está trabajando una en Mancera, tenemos una en El Tume, en Liquiñe, en Coñaripe, y eso todo se hizo, ¿cierto?, dentro de, básicamente, del verano pasado hasta el día de hoy, y hoy, afortunadamente, hemos tenido índices que sí lo fiscaliza la SEC, mucho mejores que años anteriores. Ok. Son las consultas que nos llegan a la radio, porque la radio regional es de la costa, entonces ahí la gente reclama 24 horas sin energía, y Saesa no contesta. Por eso es bueno, por eso son estas conversaciones. Este programa es así, para que podamos sacar a la gente, a los auditores. Nosotros nos encargamos de que Saesa siempre conteste. Personalmente, yo recibo notificaciones cada vez que se corte la luz
y te puedo dar fe que hay alimentadores que nacen de las subestaciones, el que llega a la costa tiene 70 kilómetros, un solo alimentador, y en la noche las brigadas tienen que recorrer los 70 kilómetros, independiente de dónde pase, para poder saber dónde está la falla y poder obviamente después tener acceso a repararla. No es automático, las fallas no se reparan de un minuto a otro, es complejo, sin embargo nosotros sí estamos fiscalizando, siempre que hay un corte de luz lo sabemos, por uno u otro motivo, y las empresas tienen que cumplir con estos estándares, si no obviamente se han enfrentado a procesos administrativos que ninguna empresa quiere enfrentar. Qué bueno que lo escuche la gente entonces. Volvió enojón, Pedro, ¿ah? ¿Ah? Volvió enojón, Pedro. Papá, no, es Pitufo Gruñón volvió. ¿Ah? Oye, Es estuvimos polémico, más de ¿verdad? 24 horas sin luz en la costa. Claro, eso sí. Oye, bueno, antes, estamos, para variar, esto ya no es novedad, para variarnos en este volver pasamos. a los 40 de 40 nos pasamos de la hora un rato, pero nos ven preocupados. Ahora, lo que yo creo que están preocupados son en casa los Ceremi, porque Sí, yo usted creo, sabe, pues, autoridad de la puertita para afuera, no, para adentro nada, no, si no me equivoco, ¿no? La sonrisa del Ceremi de Energía lo dice todo, con eso, ya, eso, por lo menos reconocimiento, hay que reconocerlo, claro, de la puerta para afuera nomás. Así que por eso nos vamos a... Claro. Estimados, antes de despedir el programa, en el trabajo que están realizando día a día, más allá del tema de lo que es la contingencia de esta pandemia que nos tiene, como siempre lo digo, este es lo único democrático que me ha tocado vivir en toda mi vida, porque este virus simplemente nos cagó a todos por igual. Aquí no hay diferencia de clase social, económica, en educación. Lo más democrático que llegó fue el COVID-19. Y en virtud del trabajo ese que también está entrelazado con eso, pero ustedes, en lo pronto, ¿cuál hay algún trabajo específico que vayan a realizar, algún proyecto, alguna copuchita que nos puedan tirar de su acontecer, el trabajo que viene en comunas? Porque como lo decían ustedes, ustedes no se pueden dar el lujo del teletrabajo, ustedes tienen que estar en terreno, lamentablemente. Bueno, Freddy, no hay nada más democrático que la contaminación atmosférica. Más esa es de otra. 10 millones de chilenos están expuestos a altos índices de contaminación y casi 4.000 chilenos mueren al año por estar expuestos a altos índices de contaminación. O sea, eso es una pandemia que es mucho más larga que lo que estamos viviendo, así que eso es bastante democrático. Según, digamos, lo que tú estás estableciendo como democrático, digamos, en ese O sea, contexto me estoy expresando. un pequeño ¿cierto? jueguillo, pero claro. Que llega a todos por igual. Efectivamente, desde Sí. ese punto de vista, democráticamente hablando. Y yo cada día más como Carlos Pinto en las tinieblas y en las penumbras. De a poco voy desapareciendo. Déjame, Freddy, Sí, déjame vamos preguntarle. desapareciendo, Freddy. Sí, déjame Un poco- preguntarle antes que se vayan en lo. Sí, no, pero es que le dejé planteado, Pedro, de mi punto de vista fantasmagórico que estoy en pantalla, claro, ¿qué es lo que viene ahora? Lo más próximo, el trabajo específico en cada una de las carteras, ¿qué es lo que se viene en particular para las comunas de la región? Eso ahí quedó En planteado. particular energía, nosotros estamos desplegados con nuestros programas para ayudar a las pymes. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena. Sabemos que los costos energéticos son un tema para las pymes y en eso hemos estado. Tenemos fondos disponibles y queremos que lleguen para aquellos que más lo necesitan. Y por eso también es importante estas plataformas para poder llegar a todos ellos. Hay muchas empresas que a veces esto pasa los concursos y después se contactan. Lamentablemente no tenemos ni el personal ni el tiempo para llegar a todos ellos y por eso es tan importante y relevante el trabajo que ustedes hacen y yo agradezco enormemente el espacio. Yo les quiero preguntar, cuando se juntan, por ejemplo, vienen de una reunión de Ceremi de gabinete, reunión de gabinete. En estas últimas reuniones, y de verdad, pregunto, ¿se toca el tema de estas reiteradas solicitudes de renuncia al intendente? ¿Es tema para ustedes o es solamente tema para la opinión pública nomás? Pregunto. Te respondo. Depende del contexto que se dé, digamos. ¿Sí? Las últimas claramente son acusaciones con otros fines. El intendente ha procedido en poder llegar a 20.000 familias de la manera más diligente posible, con cajas que tienen un contenido mayor el que tiene en otras cajas entregadas por municipios o en otras regiones, y también propiciando proveedores locales. Entonces, claramente, cuando los
atajes son totalmente injustificados, no hay para qué referirse al tema. Cuando han existido otras críticas a distintos miembros del gabinete y es propicio conversarlo, por supuesto que lo conversamos. Son críticas que nos permiten ir mejorando nuestro trabajo, pero cuando son críticas infundadas hacia algunas de las autoridades, no necesitan ser analizadas. Sí. Bueno, afortunadamente tenemos un intendente que no piensa, ¿cierto?, en una tribuna personal ni tampoco darle tribuna a terceros. Estamos 100% enfocados en la necesidad de las personas. Estamos viviendo hoy día una crisis histórica en Chile y la verdad que sería impensable ocupar el tiempo de un gabinete político en estas pequeñeces y no en lo que efectivamente nos tiene que convocar, que es ir en ayuda de las personas que lo están pasando mal hoy día. Cuando viene el fuego amigo, cuando viene de un partido que es de Chile Vamos, que en un afán politiquero, digo yo, en mi opinión, ¿cierto? Un afán electoral, hoy día, quienes fueron autoridades provinciales entran en esta pugna pidiendo renuncia de intendente. ¿Qué les nace a ustedes? Alguien que estuvo sentado con ustedes en el gabinete. Yo solo quiero decir que nuestro intendente ha hecho un excelente trabajo en más de 2 años en el gobierno regional, y eso se ve, digamos, también en esto, en el despliegue que hemos logrado en la entrega de estas canastas familiares a 20.000 familias. Eso es lo positivo, eso es lo que la ciudadanía quiere de nosotros, necesita de nosotros. Lo otro, como decía Felipe, son temas que debemos dejar a un costado porque no aportan en nada. Estamos pasando una de las crisis más importantes de nuestra generación y creemos que debemos focalizarnos en las personas. Gran parte de la crítica que se hace a la clase política es exactamente esto, y al menos por mi parte tomo distancia y busco lo que realmente la gente quiere de nosotros. Yo solamente para complementar y terminar, yo me quedo con las historias que pudimos vivir justamente con Daniel. Nos tocó repartir cajas en Futrono y la verdad que fue un tremendo trabajo, muy bonito, poder compartir con la gente, poder ayudarlo, poder darse cuenta que de verdad lo están pasando mal. Y la verdad que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nos quedamos mojados literalmente hasta los calcetines, pero fue tremendamente engrandecedor poder llegar a quienes que de verdad lo están pasando mal hoy día. Con eso me quedo, ese es el sello de nuestro trabajo, ese es el sello que nos ha impulsado, ¿cierto?, a trabajar día a día nuestro intendente, y yo siempre digo que cuando uno está haciendo las cosas bien, hablan de ti. Y efectivamente puedo dar fe de que el trabajo de nuestro intendente está 100% abocado a mejorar la calidad de vida de las personas, y en eso el que todos los días nos recalca el trabajo en terreno. Bien, así nomás. No, oye, demostraron ser unos excelentes jugadores de pool, Pedro. No te funcionó sembrar la ceseña porque se sacaron los pillos mirando para otro llado y con el taco en la espalda. ¿Ah? Ahí te la hicieron, cortita. Oye, muchachos, estamos a 11 minutos de que empiecen las noticias aquí en Canal Prohibitivos. Quería nuevamente agradecer la prestancia, entregarle un par de minutos para que algún mensaje que quieran enviar a la ciudadanía, alguna recomendación, algún llamado de atención, algún coscorrón que quieran. Partimos con, no sé, decían ustedes, unos par de minutos antes de despedir y por supuesto volver a agradecer la buena disposición que han tenido para estar conversando hasta esta hora de la noche. Por mi parte, solo reforzar el trabajo conjunto que debemos realizar con la ciudadanía, y aquí no solo de Valdivia, sino que de todas las ciudades de nuestra región, para disminuir nuestras emisiones producidas por la combustión residencial de leña, y ahí una serie de iniciativas que nos permiten mantener a mejor temperatura nuestra casa, como el cierre de las cortinas, como los elementos que nos permiten mejorar o aislar nuestra vivienda, el mejoramiento del calefactor, la leña seca, y un montón de iniciativas que nos permiten finalmente mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Yo solo invitarlos a ser parte de esta solución, porque a la problemática de calidad al aire, que es una problemática de más largo plazo, a diferencia de lo que estamos viendo con esta pandemia, debemos hacer un trabajo en conjunto, invitar también
a los vecinos y vecinas de Valdivia, estar atentos que vamos a iniciar durante el mes de agosto, para que estén ahí postulando en formatos, propiciando los formatos digitales, por supuesto, en el contexto de la pandemia, y nada, también hacerse parte de la disminución de nuestros residuos también a través, por ejemplo, del tratamiento de los residuos orgánicos. En general, los temas de medio ambiente es un trabajo de todos y no solo de política pública o del Estado. Así que invitarlos a hacerse parte a todos en la protección y el cuidado del medio ambiente. Por mi parte, invitar a todas las personas de nuestra región a seguir teniendo el mismo comportamiento responsable que hemos tenido mayoritariamente hasta el día de hoy. Los números así lo demuestran. También ponerme a disposición de todos aquellos que lo están pasando mal, de que todavía no están, ¿cierto?, muchos de ellos al tanto de los beneficios que hemos podido lanzar respecto a las cuentas de la luz. También atento y disponible 100% para poder recibir cualquier reclamo, inquietud o solicitud, e incluso ayudarlos, ¿cierto?, a direccionar esos reclamos con las empresas correspondientes y también con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Las puertas de la Seremía, siempre digo, están abiertas 24/7. Sabemos lo importante que es el suministro eléctrico para las personas. Lo sabemos sobre todo cuando llegamos a aquellas personas que nunca han tenido energía eléctrica, y por lo tanto también sabemos lo importante que es mantener un servicio de calidad. Así que invitarlos siempre a hacer uso de la SEC, www.sec.cl. Es una institución que está para ayudarlos, para fiscalizar y para asegurarse que reciban un suministro justo y sobre todo de buena calidad, Pedro. Gracias a Felipe, gracias a Daniel, gracias a los Ceremis por estar con nosotros esta noche. La verdad es que ha sido increíble cómo se pasa el tiempo. Esperamos haber tocado los temas que a ustedes les interesaba, que a nuestros auditores y telespectadores querían saber de parte directa de las autoridades del ramo. Por lo tanto, gracias a los dos, y siempre las pantallas de Primitivos Televisión y los micrófonos de Radio Regional estarán dispuestos para ustedes en el momento que la ciudadanía tenga que conocer lo que ustedes están haciendo. Gracias a ti, Pedro, gracias Freddy también por el espacio y disponible para en otra oportunidad tocar estos temas u otros que sean de interés de ustedes y de los auditores de Primitivo. Buenas noches. Sí, también agradecerte, Freddy, de verdad, la plataforma, el tiempo, también Pedro por la invitación. Me llevo una tarea para la casa, Pedro, créeme, mañana me contacto contigo. Para mí, de verdad que yo soy de las personas que creen que en el siglo XXI no puede haber ni una persona que no tenga suministro eléctrico. Para mí es una prioridad. Voy a trabajar hasta el último día que sea Seremi de Energía, para que ojalá el día que no esté, no tengamos personas que no tengan suministro eléctrico. Me llevo esa tarea, te lo agradezco, y nuevamente te agradezco por la invitación. A los dos, Freddy y Pedro. Bien, los Ceremis, Daniel, Felipe, gracias también por estar con nosotros, efectivamente, con algunas tareas para la casa, algunas polémicas. Yo, como diciendo, desde mi forma fantasmagórica de presentarme hoy día, con los técnicos técnicos, queremos agradecerles, y efectivamente vamos a abusar de su buena voluntad y los vamos a molestar en alguna otra misión de este 40 días, 40 noches, seguramente para interactuar, porque, bueno, a mala hora llegaron unas consultas también que querían hacer, y nos comprometemos, y me imagino que, y bueno, esta es la trampa que hacemos, siempre cuando estamos en el aire los comprometemos para a ver si podemos contar con ustedes en una próxima emisión de 40 días, 40 noches. Me imagino que no hay problema, ¿no? ¿No? Cuenta con nosotros siempre. Eso. Claro, y sobre todo por la horita vamos a ser los más odiados por las parejas respectivas, ¿no? Bien, Ceremis, muchas gracias, que le pasen bien como todos, cuídense y cuidarse todos también, porque como lo digo, si esto fuera a asistir a clases, cuando pase lista que no falte nadie. Así que, Ceremis, gracias, Pedro, gracias igual, buenas noches, fuerte abrazo y estamos en contacto. Bien. Esa fue entonces la conversación que hemos llevado adelante en esta nueva emisión de 40 días, 40 noches, esta cuarentena, el estilo Primitivos, que llevamos hasta ustedes los días lunes y los días viernes a contar de las 22 horas. Hoy estuvimos con temas de energía, temas de medio ambiente, temas que no deben dejar de lado, no se deben olvidar, y por supuesto estamos en ese pie, y agradecer también a los personeros que estuvieron con nosotros esta noche. Nosotros les decimos gracias, adiós, nos veremos
la próxima emisión de 40 días, 40 noches. Y la invitación es siempre estar en Canal Primitivo. Nos vemos. Chao, que estén bien.